Vamos a pedirle a Dios. Estamos desarrollando la serie Dios Gobierna, estudio del libro de los jueces, así que vamos a pedir cobertura a Dios, que Él sea el que ministre y hable a nuestras vidas. Oremos entonces. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos esta preciosa oportunidad de poder buscar, Señor, tu presencia. Gracias porque en medio de las aflicciones, luchas, podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y encontrar oportuno socorro para nuestra vida. Que al meditar nuevamente, al abrir tu palabra, este libro, este estudio del libro de los jueces, tú puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos, tú puedas darnos la victoria y sobre todo llevar a la práctica lo que tú quieres darnos a través de esta enseñanza. Gracias, Dios mío, lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Dios. Amén y amén. El día de ayer estuvimos analizando la historia de Gedeón, que se encuentra en el libro de los jueces, capítulo número 6, capítulo también número 7. Ya hemos analizado, hicimos la historia, prácticamente la resumimos en un programa. Es interesante notar cómo esta generación logró la conquista con un personaje que se sentía timorato, temeroso, no se creía capaz. Viene Dios, manda un ángel por medio de una teofanía y le dice: Jehová está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo es que Dios llama a las cosas como si no son? Dios llama precisamente las cosas como que no son, pero ya las da por sentado. Eso es parte de la fe. Entonces note, para Dios Gedeón era un guerrero valiente y ciertamente en eso lo convirtió Dios, le quitó todo temor, lo convirtió precisamente en ese juez que libertó a Israel por más de 40 años. Sin embargo, la historia del libro de los jueces continúa y es de ahí donde nosotros vamos a partir. ¿Qué pasa con esta generación o qué pasó después de que Gedeón dejó de ser juez en Israel? El tema que quiero compartir es el tema número 10 de esta serie, la justicia de Dios. Ese es el tema, la justicia de Dios. Vamos entonces, Jueces capítulo 8, versículo 33. Deje abierta su Biblia si la tiene a mano. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, ahí está el final de la historia de Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos por la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Dejamos hasta ahí la lectura, la palabra del Señor. La justicia de Dios es el tema. Estos versículos que acabamos de leer y aún algunos versículos que voy a hacer referencia dentro del capítulo 9 del libro de los jueces, es donde vemos el trágico final de Gedeón y el trágico final del pueblo de Israel. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Estoy leyendo Jueces capítulo 9 versículo 56. La historia que nos relata este capítulo 8 y 9 muestra el caos que viene al rechazar a ese Dios del pacto, y cómo precisamente la justicia de Dios recae sobre todo aquellos que rechazan a este Dios todopoderoso. Hasta este momento en el libro de los jueces Dios ha mostrado mucha paciencia, y yo hablé prácticamente el día de ayer mucho acerca de la paciencia que Dios tiene para con el pecador. La misericordia con su pueblo realmente es especial. Cada vez que el pueblo se prostituía delante de otros dioses y clamaba, Dios levantaba a un juez. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios está pendiente siempre de su pueblo, aun cuando este pueblo, como dice el versículo que acabamos de citar, se prostituye tras otros dioses. ¿Cómo es posible que Dios sea tan paciente a pesar de nuestra maldad y nuestra rebeldía? Si hay una doctrina que puede ministrar nuestro corazón y ayudarlos a entenderlo, es conocer acerca de la justicia de Dios, acerca de la justificación de parte de Dios. La justicia de Dios implica que Él es perfecto moralmente, de manera que su carácter, decisiones,
y por qué no decirlo, obras son buenas y buscan el orden para garantizar, y este es el punto, que ese pacto que ha hecho con sus hijos se cumpla. La justicia de Dios resulta también que implica que nada fuera de él puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. De manera que podemos decir específicamente que Dios es justo en sí mismo, y orar por medio de la justicia de Dios podemos entender por qué Él es fiel precisamente a su pacto. En primer lugar, de una manera muy fácil de entender, que Él no es hombre. Él no es hombre, los hombres sí mentimos, los hombres mienten. La mentira no viene de parte de Dios. Satanás es el padre de toda mentira. En ese marco podemos decir que Dios es justo. Claro que es justo. Y bueno, que Dios precisamente pague a cada uno de aquellos que rechazan su pacto según se merecen. Y es lo que veremos en este libro de los jueces. Muere Gedeón y el pueblo se prostituye tras otros dioses. Por eso, mi objetivo a través de este tema de la justicia de Dios es que permanezcamos fieles a Dios, permanezcamos fieles a Jesús, que es el que murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él juzgará a todos con justicia, porque lejos de Él nada podemos hacer, porque lejos de Dios nada, absolutamente nada bueno nos espera. En primer lugar, analicemos: el pueblo abandona el pacto del Señor. Uno se pregunta, ¿por qué este pueblo constantemente abandonaba el pacto de parte de Dios? Nos dice el libro de los jueces, capítulo 8, versículo 29, nos dice que Gedeón, luego de haber librado a Israel, volvió a su casa y tuvo 70 hijos con muchas mujeres, y a uno de ellos, que era hijo de una concubina en Siquén, lo llamó Abimelech, que significa mi padre es rey. Al morir Gedeón, la respuesta del pueblo a la bondad de Dios fue prostituirse, lo acabamos de leer, abandonar el pacto. Bien dice Jueces 8:33, hicieron a Baal-Berit precisamente su Dios. Baal-Berit significa Dios de la alianza, quiere decir que habían hecho un pacto con este falso Dios. El único Dios verdadero y justo había hecho un pacto con ellos, y después de librarlos, por fidelidad a ese pacto, le dieron la espalda, y lo que es peor, hicieron un pacto con otra divinidad, según ellos. Esto es terrible. Se volvieron a la prostitución, y por si fuera poco, a pesar de haber recibido bondad, misericordia, paciencia de parte de Dios, no mostraron bondad para con Gedeón y su familia, a través de quien precisamente les había liberado. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque el pueblo siempre va a abandonar. ¿Por qué siempre abandona precisamente el pacto de Dios? En primer lugar, por la naturaleza que habita, pecaminosa en nuestro corazón. Ahora, el problema es que la cosa no se queda ahí. Siempre va a haber un resultado de rechazar a este Dios justo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice: todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Y esta generación precisamente constantemente olvidaba la misericordia de Dios. Vemos que este Abimelech, que era hijo de Gedeón, se dirigió a Siquén y se reunió con los parientes de su madre y le preguntó, según Jueces capítulo 9, versículo 2. ¿Qué es mejor para vosotros?, les preguntó, que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre. Imagínese la maldad que este personaje ya está maquinando, y se propone a sí mismo como ese hombre para gobernarlos, diciendo que es hueso vuestro y carne vuestra. La gente de Siquén decidió apoyar a este Abimelech, que les preguntaba ¿qué sería mejor? ¿Que reinaran 70 o que reinaras uno solo? Y le entregaron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit. No solamente, y esto es lo que me llama la atención, no solamente rechazaron a Dios e hicieron un pacto con un ídolo, sino que también utilizaron el mismo dinero del templo de ese Dios para matar a los descendientes de Gedeón. Imagínese cómo el ser humano se comporta. Imagínese cómo el ser humano es de terrible. Imagínese cómo el ser humano de alguna manera no da cobertura a la misericordia.
¿por qué no decirlo?, a la bondad, a la paciencia precisamente que de Dios recibimos. Entonces note, la gente de Siquén, ¿qué pasó? Decidió apoyar a este Abimelec y le entregaron esas 70 monedas de plata, el dinero de esa divinidad. ¿Para qué? Para matar a los hijos de Gedeón. Abimelec contrató gente indigna y dominado por el sadismo y la ambición, si usted me lo permite, la ambición por el poder de reinar, mató a uno de sus hermanos. Luego de ello, usurpó el lugar de Dios, el reino. La maldad no solo estuvo en el corazón de Abimelec, tengo que aclarar eso, estoy ubicándole contexto, sino que el pueblo había escogido sobre sí a un rey que reflejaba una profunda perversión en la que ellos estaban como un rey tirano, que tenían manchadas las manos con la sangre de sus hermanos. ¿Por qué? Porque al final mataron a estos 70. Lo que vemos acá es que Dios simplemente dejó que siguieran el curso de su perversión, de su rebeldía. Este es un ejemplo de qué tan lejos puede llegar nuestra vida y perversión lejos de Dios. Llega un momento que Dios dice: ¿quieres vivir de esa manera? Pues dele hijo, dele hija. ¿Quiere desviarse? Vaya, ahí está, vaya. Pero las consecuencias que la persona sufre son tremendas. Dichosos aquellos que, como el hijo pródigo, experimentan, se recuerdan que en la casa del Padre muchas bendiciones hay y que se las están perdiendo. Pero que de aquellas personas que de alguna manera se dan a la tarea de seguir comiendo algarroba de cerdos. Esto es lo que encontramos, a grosso modo, en este contexto de esta escritura. Lo que vemos acá es que Dios simplemente dejó de que el pueblo siguiera su curso de su perversión, su rebeldía. Este es un ejemplo de qué tan lejos precisamente puede llegar la humanidad, el ser humano, en la perversión. ¿Hacia dónde nos conducen nuestras decisiones? ¿Hacia dónde nos estarán conduciendo nuestras acciones? ¿Seguimos cerca de Dios o estamos alejados de Dios? Porque la justicia de Dios tarde o temprano va a llegar. Pero vemos algo en Jueces capítulo 9, versículo 7, y es que Abimelec no mató a todos sus hermanos. El hijo menor de Jerobaal logró escapar, el hijo menor, debido a que le dieron aviso de la matanza que su hermano estaba haciendo. Jotam fue quien sobrevivió y en el monte de Gerizim anuncia la desgracia de Abimelec y Siquén a través de una fábula en la que unos árboles buscaban un rey y pidieron al olivo, la higuera y la vid. Ahí está en la escritura, Jueces capítulo 9, le estoy narrando la historia. Buscaban un rey, pidieron al olivo, la higuera y a la vid para que gobernaran sobre ellos. Pero estos tres rechazaron, aludiendo a su utilidad como la razón de ese rechazo. Le pidieron entonces a la zarza, la cual precisamente acepta ser su rey. Irónicamente, la zarza es un arbusto inútil para dar sombra y a la vez altamente volátil. Por lo cual, ¿qué pasó? Jotam utilizó la fábula para decirles: la zarza va a encender y lo va a consumir. Tengan cuidado, refiriéndose por supuesto, usando esta metáfora, hablando acerca de Abimelec, su hermano. Luego dice: si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocijaos en Abimelec y que él también se regocije en vosotros. Versículo 20 de Jueces capítulo 9. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquén y de Bet-Milo y consuma a Abimelec. Vemos en Jotam que en su dolor profundo por la muerte de sus hermanos está demandando justicia. Está demandando precisamente a través de una metáfora algo lógico precisamente de lo que el ser humano puede cosechar cuando ha sembrado odio. La pregunta es: ¿hemos de esperar acciones justas, rectas e íntegras de un pueblo que abandonó a Dios? Yo le doy la respuesta: no. No, el pueblo de Dios está desenfrenado. Es que por eso leí el versículo del texto inicial. El pueblo se había prostituido. ¿Qué debería hacer Dios con la maldad de Abimelec al saber que mató a muchos de sus hermanos y de Siquén? La maldad de estas personas de Siquén, ¿darles el justo pago por sus acciones?
¿Qué es lo que Dios tendría que hacer? Muchas personas precisamente dicen, no, es que Dios es Dios de amor y por eso es que de alguna manera Él tiene que dar continuidad. Pero ya le hablé. El día de ayer hablamos cuánta paciencia Dios tiene, cuánta misericordia Dios no le mostró a Israel a pesar de que se habían desenfrenado. Dios estaba tratándolo, ¿verdad? Con cuerdas de amor. Pero aquí viene un detalle. El mal que espera a los que se alejan del Dios justo. Vimos que la advertencia hecha por Jotam desde el monte Gerizim, que decía, a través de esa metáfora, si ustedes han obrado bien, gócense, les dije. Si no, destrúyanse. Cayó en oídos sordos. El pueblo, en verdad, consideraba que había actuado con justicia y rectitud al matar a sus hermanos, porque habían matado a la familia que destruyó a su dios Baal-Berit. No hay nada distinto en la humanidad en esta convencida. Es decir, toda la humanidad está convencida de que muchas veces actuamos sobre la base, voy a decirlo, de la inestabilidad. ¿Por qué digo eso? Se consideraba el estándar de lo bueno y lo malo que habitaba en ellos mismos. Estoy hablando por el pueblo de Israel. Porque Dios precisamente no está. Eso es lo que muchas personas hasta hoy en día también dicen. Dios, ¿y Dios dónde está? Pues dígame, ¿dónde está? Podemos ver en Siquem, y este es el punto, y en Abimelech, la realidad del ser humano. ¿Y cuál es la realidad del ser humano? Que lejos de Dios, oiga lo que le voy a decir, que el ser humano, lejos de Dios, es imposible que tenga un carácter recto, que actúe y juzgue con rectitud, y mucho menos con justicia. Es importante tomar en cuenta a Dios. Esa debe ser nuestra base siempre. Solo bastó con que Dios sometiera a prueba a Siquem y a Abimelech para que saliera a luz lo que había realmente en su corazón. Dice Jueces 9:23. Dios envió un espíritu de discordia, oiga esto, entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron perdidamente con Abimelech, comenzaron a dividirse. Vemos una gran diferencia con los jueces. La Biblia nos dice que cuando Dios mandaba a socorrerlos, el Espíritu de Dios moraba en el juez para librarlos. Pero aquí vemos algo totalmente opuesto. Dios envía un espíritu de discordia. Claramente Dios no estaba con ellos. Dios hizo esto ¿para qué? La respuesta está, Jueces 9:24, que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces note, ahí el versículo nos aclara que Dios ya no está con ellos. Los ha abandonado. ¿Por qué? Porque se han prostituido tras otros dioses. Pero note, en medio de esa división que había entre Siquem y Abimelech, apareció un personaje llamado Gaal, queriendo aprovechar la coyuntura para ser el rey, y la gente de Siquem confió en que él los libraría precisamente de este Abimelech. Pero algunos fueron a advertir a este personaje de esta amenaza. Entonces, ¿qué pasó? Abimelech tomó a todos los hombres y derrotó a Gaal, lo expulsó, y ante la traición de Siquem, Abimelech actuó con venganza. Jueces 9:45. Peleó. ¿Qué pasó? Peleó contra aquella ciudad todo aquel día. Capturó la ciudad, mató a la gente que había en ella, entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. La sal, este es otro elemento. En el Antiguo Testamento tiene muchos usos. En este caso es el símbolo del pacto entre un Dios y su pueblo, pero también la sal era utilizada como maldición cuando el pacto era violado. Esto vemos entre Abimelech y Siquem, porque ellos hicieron un pacto por la tradición precisamente, y a eso se le añade que Siquem traicionó a Abimelech, así que la sal es para maldecirlos. Pero también el exceso de sal sobre una tierra la vuelve infértil, es decir, que era una tierra que ya no servía para sembrar, para comer, para vivir, era una tierra totalmente inútil, ya no era fructífera. Eso es lo que ellos buscaron a través de romper ese pacto. Pero la historia no termina ahí. Tengo dos elementos todavía que compartir.
Ahí nos dice que algunos habían quedado con vida. Y al escuchar que Abimelech los estaba matando, precisamente huyeron y buscaron refugio en la fortaleza de su dios Baal-Berit. En lugar de clamar al Dios del pacto, en lugar de clamar al Dios vivo y verdadero, clamaron a Baal-Berit. Al saberlo, en su sed de venganza, Abimelech junto a los hombres le prendió fuego a la fortaleza, matando a todos. Cuánta sed de venganza vemos en todo este pasaje. Capítulo 8 y capítulo 9. Cuánta sed de venganza. Simplemente todo por querer poder. Qué tremendo. Así es el ser humano. El justo pagó a los que rechazan a Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando Dios tiene control de todas las cosas, aun cuando los seres humanos le den la espalda, aun cuando los seres humanos desobedezcan abiertamente la voz de Dios, Dios va a pagar. El pago siempre de parte de Dios es justo. ¿Por qué? Porque justos y verdaderos son sus caminos, bien dice la palabra de Dios. Ahí es donde cobra tanto valor. Abimelech, en su insaciable deseo de poder, fue a otra ciudad y comenzó a arrasar la ciudad. Y toda la gente huyó hacia una fortaleza que había en el centro. Abimelech se acercó y una mujer desde arriba de la torre le arrojó una piedra de molino sobre la cabeza. Moribundo, precisamente le dice a su escudero: mátame, mátame, no sea que digan que una mujer me mató. Curioso, porque quedó registrado y sabemos que una mujer mató a este personaje que tanta venganza tenía en su corazón. Abimelech quería evitar la vergüenza de su castigo, y el problema no es que fuera una mujer quien lo había matado, sino que por temas culturales la mujer no era guerrera. Por ende, un guerrero como Abimelech había muerto por alguien que no había sido entrenado en la guerra, pero esto solo ocasionó su propio pecado. ¿Por qué? Porque él había sembrado odio, él había matado a sus mismos hermanos. Así pagó, dice la escritura. Oiga cómo finaliza, Jueces 9:56. Así pagó Dios. Ahí está, la justicia de Dios. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquén, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Dios es justo al salvar, así como cuando castiga la maldad. Dios no se queda con nada guardado. Por eso le puse al tema, la justicia de Dios en medio del caos. En medio de este caos podemos ver la paciencia de Dios nuevamente. Hay muchas historias en la Biblia en las que las personas mueren en el mismo instante en el que transgreden la voluntad de Dios. El Señor pudo haber cortado la vida de Abimelech desde un inicio, al momento de matar a sus hermanos, pero incluso un hombre tan perverso como él tuvo tiempo para arrepentirse. Esa es la buena noticia para nosotros. Aún tenemos tiempo para arrepentirnos. Hoy es el momento preciso para que usted y yo podamos dar cobertura a nuestros pecados. Es que solo a través de Cristo Jesús podemos obtener el perdón, la misericordia, la gracia infinita. Hoy es el momento. Lo que podría interpretarse como tardanza de Dios en ejecutar una justicia, realmente es la paciencia y la misericordia de Dios que nos da tiempo para que vengamos en arrepentimiento ante Él. ¿Qué es lo que Dios busca al darnos un plazo, al darnos tiempo? Lo que Dios busca es arrepentimiento, que el ser humano se arrepienta. También esta historia nos muestra la misericordia de Dios. Hago las aplicaciones por tiempo. Esta historia nos muestra también la misericordia de Dios destruyendo e invalidando el pacto que Israel había hecho con Baal-Berit. Desde el momento en que Dios dividió a Siquén y a Abimelech, estaba invalidando el pacto falso, erróneo, que los llevaba a la destrucción. Aquella maldición que Jotán en el monte de Gerizim en realidad vino a ser bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios extirpó la maldad en medio de ellos para evitar que esa maldad se propagara por todo el pueblo. De igual manera, hay personas que se preguntan: ¿dónde está Dios?
¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Dice el ser humano. ¿Por qué hay tanta maldad entonces? Si realmente Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Esas no son las preguntas correctas, mi querido. Porque Dios existe es que el mundo no se ha destruido. Es por cuanto Dios existe que la maldad encuentra un límite. Si por una fracción de segundo Dios deja de ejercer su poder sobre nosotros, sería más que suficiente para destruirnos por toda maldad. Pero Dios es tan misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, que nos da tiempo para buscar arrepentimiento, para que reflexionemos en nuestros pasos. Solo a través de esa gracia salvadora es que podemos obtener esa bendición. Solo en Jesús escapamos del justo pago por nuestros pecados. Es solamente a través de la cobertura de ese Hijo de Dios. ¿Cómo puede la humanidad escapar del justo castigo de Dios por los pecados? Porque eso es lo que hemos visto. Dios pasó factura a Abimelech, a Siquem y a todos los que habían volcado maldad al pueblo de Israel. ¿Cómo puede la humanidad escapar del justo castigo de Dios por los pecados? Únicamente a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el justo. Todo el que practica el pecado, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El Hijo, precisamente de Dios, en el Hijo de Dios no hay maldad. Por eso obra Él justamente. Jesús es uno como el Padre y es justo en sí mismo. ¿Acaso hay algún hombre que pueda decir esto de sí mismo? ¿Que pueda obrar justamente? Ninguno. Solamente nuestro Señor y Salvador es el único justo. Entonces, ¿cómo puede el hombre escapar del pecado, de las injusticias? Todo el que permanece en Él no peca, dice su palabra. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En Cristo Jesús, entonces, podemos confiar que todos los que somos hijos de Dios hemos sido libres precisamente del pecado, esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, porque la gracia de Dios nos compró. Y este es el mensaje para todos aquellos que están viviendo lejos del Señor. Aún hay tiempo para buscar arrepentimiento, arrepentirse por lo que crean o no. Hay que buscar oportuno socorro. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a uno conforme sus obras. Y si no le gusta ese, el versículo 8, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pero aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Hoy que aún concede el tiempo para buscar el arrepentimiento. Dios está mostrando su gracia. Dios muestra su misericordia para todos aquellos que insisten en rechazar el evangelio, que insisten en esas falsas fortalezas. Solo en Cristo Jesús obtenemos el perdón de los pecados. Ahora bien, aquellos que estamos en Cristo, viene la aplicación para ustedes, para nosotros. ¿Cómo respondemos a la constante bondad de Dios que recibimos día tras día? ¿Con maldad o practicando justicia? Dios muestra su bondad ¿por qué? Porque cuando nos da ser merecedores de hijos suyos, Él nos da precisamente su Espíritu Santo. Él nos da precisamente la cobertura para que ese Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Otra pregunta: ¿actúas con justicia con tus hermanos y con las demás personas? Romanos 12:17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Este texto nos ordena a no vengarnos, porque la venganza es de Dios, la justicia es de Dios, la justicia no es del ser humano. Si le hicieron algo, deje que Dios tome control.
Pero oiga esto, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuánto hemos visto la misericordia de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo debemos responder? Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Si recibimos bondad, benevolencia de parte de Dios, así debemos tratar a los demás. Casi finalizo. Acá vemos también otra enseñanza. Pensando en Gedeón y Abimelec, el padre que tuvo temporalmente el Espíritu de Dios, sin embargo, Abimelec, su hijo, era guiado por Satanás. Eso debe confrontarnos como padres y exhortarnos a velar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aún dentro de un hogar cristiano, nuestros hijos pueden recibir educación del mundo cuando están lejos de sus padres. No pretendamos tener el control de nuestros hijos porque no controlamos la vida de las demás personas. Pero si algo podemos hacer es entregarles el evangelio. Solo Dios puede salvarlos. Como Jotam hizo, debemos anunciar a los demás el evangelio. Jotam, que había sobrevivido a la matanza de Abimelec, logró escapar, expuso su vida frente a su hermano. Eso nos muestra una gran verdad: el valor que debemos tener para anunciar el evangelio a otras personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir rectamente? ¿Cómo mostrarnos a Dios? ¿Cómo mostrar a Dios nuestro amor hacia Él? Nuestra obediencia por la bondad que recibimos, permaneciendo en Jesús, porque Él juzgará con toda justicia, y lejos de Él solo nos espera muerte y destrucción, porque se la paga del pecado, muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Que este día sea un día en el cual, si usted dice, no, mire, pero a mí todo me va bien, no me ha pasado nada, tranquilo. No tome la justicia en sus manos. Mía es la venganza, dijo Cristo, yo pagaré. Tranquilo, no se sienta mal, no se sienta quizás despedazado por lo que le hacen a su alrededor. No, tranquilo, Dios tiene todo bajo su perfecto control. En medio de esta generación del caos, Dios siempre va a pasar su justicia. Y como lo decía, las facturas de Dios siempre llegan por cobrar. Dios es justo y Él no se equivoca. Y aunque sea un Dios de amor, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Que el Señor nos ayude a buscar el oportuno socorro. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos porque tú gobiernas en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio de tanta indiferencia, en medio de tanta dificultad. Queremos que tú gobiernes nuestras vidas. Queremos que tú gobiernes aún en medio de una situación caótica. Que tu paciencia, Señor, nos lleve a nosotros también a poder dar cobertura a que tú gobiernes nuestros corazones. Te lo ruego. Ayúdanos, Padre, a entender que son enseñanzas tensas de historia, pero son enseñanzas que están en tu palabra y que nos ayudan a reflexionar día con día. Ayúdanos a no pagar mal por mal. Ayúdanos mejor a hacer bien aún a aquellos que nos hacen mal. Te ruego sobre todas las cosas, guía nuestras vidas y seguimos aprendiendo de este estudio de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.